Amables oyentes, tengan todos ustedes un cordial saludo. Su amigo John Flores, tengo el gusto de conversar nuevamente hoy con ustedes. En esta noche tenemos un tema fascinante e importante que hoy vamos a mencionar y lleva como título Hablar. Sí, hablar. Hablar es algo que hacemos a diario, es algo que tiene que ver con todo lo que decimos y consecuentemente con todo lo que hacemos. Tras arduo esfuerzo y tenaz constancia, Demóstenes, que vivió cerca de los años 384 al 322 a.C., llegó a ser el mejor orador de la antigua Grecia. Nadie dominaba como él la oratoria. Eso no significaba que era excesivo en su hablar. Su buen criterio lo llevó a decir: así como una vasija se conoce por su sonido, si está entera o quebrada, de igual manera por su hablar, los hombres pueden mostrar si son sabios o necios. Los creyentes estamos llamados a ser prudentes, medidos y agradables en nuestras palabras. Esto lo encontramos en algunos textos que refuerzan este comentario de las Sagradas Escrituras. Esto en Proverbios capítulo 10, versículo 19, capítulo 12, versículo 18, capítulo 16, versículo 24 y capítulo 17, versículo 28, y también algunos textos más. La mentira, la calumnia, el chisme, la detracción no deberían estar en los labios de aquella persona que dice creer en Dios. Gerson, en 1963, destacado teólogo francés, solía decir con gracia especial: Dios en nuestra vida tiene más en cuenta los adverbios que los verbos. ¿Cómo se explica esta declaración? Es fácil. El verbo indica una acción, pero el adverbio señala el modo en que la realizamos, y Dios mira más la manera o la intención de nuestros actos que los actos en sí mismos, y este principio es aplicable a todos los órdenes de la vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 29. También otros textos más nos dicen: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, según Colosenses capítulo 4, verso 6. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Esto lo dijo Job en su libro en el capítulo 27, versículo 4. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Esto nos dijo Pedro en su libro en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Esto lo registra el libro de Santiago, capítulo 1, verso 26. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esto también nos dice el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 22. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto está registrado en el Salmo 19, versículo 14. Ahora, hay algunas palabras que contrastan de forma superlativa con un mensaje interesante que ellas por sí mismas nos dan. La palabra más grande es Dios. La palabra más profunda es alma. La palabra más larga es eternidad. La palabra más veloz es tiempo.
la palabra más negra es pecado. La palabra más rastrera es hipocresía. La palabra más amplia es verdad. La palabra más fuerte es rectitud. La palabra más tierna es amor. La palabra más dulce es hogar. La palabra más querida es madre. La palabra más triste es nunca. También debemos pensar antes de hablar, antes de emitir un juicio o hacer alguna declaración de cierta importancia. Sería conveniente formularnos las siguientes 3 preguntas. ¿En verdad lo que voy a decir es verdad? Es tan fácil exagerar, decir una media verdad o disimular ciertos hechos. Siempre es mejor decir las cosas como son. ¿Es bondadoso lo que voy a decir? La consideración al prójimo siempre nos ayuda a medir y controlar nuestras palabras. ¿Por qué he de decir del vecino lo que no nos agradaría que él dijese de nosotros? La tercera pregunta dice: ¿será necesario que lo diga? ¿Servirá para algo bueno? ¿Cuánto de lo que decimos carece de propósito? Y así decimos lo que no edifica, lo que ofende al interlocutor o lo que no interesa. Cuánto mejor andaría nuestra convivencia con el prójimo, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, si supiéramos tener control sobre nuestra lengua. Cuán diferente sería el mundo si supiéramos qué decir y cómo decirlo. Ahora, también debemos pensar antes de prometer. Cuenta una leyenda de un condenado a muerte. Estaba por ser ejecutado y el príncipe que velaba para que se cumpliera la ejecución le preguntó al reo si deseaba expresar su último deseo. Entonces, éste se limitó a pedir un vaso de agua. Cuando le trajeron el agua, el reo no pudo acercar el vaso a sus labios, de tanto que le temblaban sus manos, pero el príncipe lo tranquilizó diciéndole: no tengas miedo, mientras usted no tome el agua, su vida estará a salvo. Cuando el criminal escuchó estas palabras, tomó nuevamente el vaso y derramó el agua en la tierra, con la idea de que el príncipe cumpliera su promesa. Y como fue imposible recoger el agua derramada, el reo salvó su vida. El príncipe había formulado una sorprendente e imprudente promesa, y no tuvo otra salida que cumplirla. Debe ejercerse cuidado antes de hacer una promesa. Si no existe la intención de cumplirla, es mejor no expresarla. Una promesa que deliberadamente no se cumple es falta de integridad. También en estos últimos tiempos debemos aprender y saber manejar nuestra lengua. Tu amigo tiene un amigo y el amigo de tu amigo tiene otro amigo. Sé discreto. Si cuentas tu secreto a 2 personas, luego lo sabrán 10. De 2 que discuten, el primero es callar. Es ciertamente el de más noble familia, según el Talmud. La lengua es un músculo chato, muy movedizo, con un extremo fijo y otro libre. Y allí es donde está precisamente el gran mal de la humanidad. Si la lengua tuviese los 2 extremos fijos, ¿cuántos males evitaría el género humano? Pero está tan arraigado en el hombre el tener la lengua con uno de los extremos libres, que cuando la naturaleza se produce el prodigio de que alguien nace con la lengua fija, presto corre el padre de la criatura al médico más próximo a fin de que éste le corte el frenillo a la lengua del inocente. Ahora, ¿cuánto debemos hablar? Hay tiempo para no decir nada y hay tiempo para decir algo, pero nunca hay tiempo para decir todo lo que se sabe, según Hugo de Fleury. Dios nos dio 2 oídos para escuchar,
las dos campanas y solo una boca para hablar y la mitad de lo que escuchamos. Se necesitan aproximadamente 2 años para que un niño aprenda a hablar y a veces no le alcanza luego la vida para aprender a callar. Cierto día, el gran pianista húngaro Franz Liszt daba un recital de piano ante el zar de Rusia. Pero mientras el artista interpretaba maravillosamente una de sus rapsodias, el zar no cesaba de charlar con un cortesano que tenía a su lado. Liszt entonces comenzó a impacientarse, hasta que por fin suspendió el recital. Todos esperaban con angustia y temor la reacción del soberano. El zar enseguida le preguntó al concertista: ¿por qué has dejado de tocar? Señor, contestó Liszt cortésmente, cuando vuestra majestad habla, todo el mundo debe callar. Una respuesta directa pero elegante, que no necesitó ninguna explicación. Cuán difícil es hablar lo justo y bien, con respeto y claridad. Una sola palabra indebida puede producir serios problemas, pero también una palabra oportuna puede calmar tormentas o suavizar un mal momento, como le ocurrió al niño aquel a quien su madre había llevado consigo a visitar a una amiga de ella. La amiga tenía un hijito jorobado. Por lo tanto, la madre le dijo a su pequeño hijo: cuando estés jugando con el chico, no le menciones para nada su joroba. Y los dos niños se pusieron a jugar, pero en medio del juego, el niño visitante, no pudiendo resistir la tentación, le preguntó al otro: ¿qué tienes en tu espalda? El pobre jorobadito quedó confundido y no supo qué responder. Entonces, para salir del mal momento que había producido, el chico visitante atinó a decir: ya sé, no te preocupes. Lo que tienes en tu espalda es la caja donde están dobladas tus alas, para poder volar algún día como un ángel. Si algunas veces nuestra lengua pronuncia palabras fuera de lugar, que lastiman o incomodan, ¿no sabremos salir del paso con una palabra original de la explicación o de disculpas para enmendar el mal ocasionado? La mejor y la peor comida. Entonces, esto era un ejemplo interesante que nos cuenta cierto hombre acaudalado de la antigüedad. Le dijo a su sirviente: he invitado a algunos amigos para hoy y quiero que prepares la mejor comida para cenar con ellos. Entonces el sirviente preparó lengua como plato principal. Algún tiempo después, el señor de la casa le dijo a su sirviente: hoy voy a tener como huéspedes a algunos de mis enemigos. Quiero que prepares la peor cena posible. Y el sirviente preparó nuevamente una comida a base de lengua. Una vez terminada la cena, el señor le preguntó a su sirviente por qué había preparado la misma comida para los enemigos y para los amigos. Y esta fue la respuesta: la lengua, señor, puede ser un plato muy exquisito o muy desagradable, según cómo se prepare. Lo mismo ocurre con nuestra lengua. Puede ser instrumento de bendición o de maldición, según qué palabras pronunciemos. Esto también lo corrobora el libro de Santiago, capítulo 4, versos 9 y 10. Cuán importante es el control de la lengua mediante el pensamiento juicioso. Queridos amigos, todos tenemos un serio problema con nuestra lengua. Muchas veces hablamos y decimos más de lo que debemos decir. Y todos los días, a cada momento, escuchamos a muchas personas criticar a todo el mundo. Somos los primeros en lanzarles una piedra por todo lo que hacen. Curiosamente, las personas que tratan de hacer algo son las más criticadas, y aquellas que nunca hacen nada, pues nunca son criticados porque nunca hacen nada. Pero inclusive hasta eso a veces nos incomoda. Amigos míos, solamente Dios nos puede ayudar a no ser tan criticones, y me incluyo, porque todos tenemos ese defecto y de alguna forma
el Dios Todopoderoso nos puede ayudar hoy a resolver ese problema. Debemos confiar ciegamente en Él. No hay otro camino más a donde ir, porque esta lengua, que es un instrumento pequeño, pero tan benigno o tan dañino al mismo tiempo, puede ser de bendición o de maldición. Por esa causa, el Señor, que está dispuesto a ayudarnos, hoy te ofrece también la paz, la integridad. Te puede ayudar hoy a medir tus palabras, a hacer de ti una nueva persona, que en esta noche, al descansar, tú puedas reflexionar en todo lo que has pasado en este día, que puedas someterte a su voluntad. Si tienes a la mano la Biblia, léela. En ella encontrarás los consejos más pertinentes que tuvo Jesús para sus hijos. En Él está la vida eterna. Él es el único que nos puede ayudar a manejar mejor nuestras palabras, porque con ellas herimos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Hablamos mal o bien, con ellas muchas veces lastimamos. Queridos amigos, solamente el Señor, el Dios Todopoderoso, está dispuesto a hacer de nosotros un nuevo ser, y que nuestras palabras sean sus palabras. Que Él te dé un buen descanso y una buena noche, y si es su voluntad, nos volveremos a reencontrar el día lunes para seguir conversando de otro tema muy interesante que nos llevará a conocer más acerca del amor de Dios. Que tengas un buen descanso y una linda noche.